Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque tu amor, tu poder, tu misericordia, Señor, ha invadido y ha llenado nuestras vidas. Hoy nos encontramos, Señor, en tu santo templo porque venimos con necesidades, con dificultades, con luchas espirituales. Y queremos, Señor, de que tú satisfagas, que llenes, que transformes nuestras vidas de tal manera que todas aquellas necesidades y luchas que nos han impulsado a buscarte hoy sean satisfechas en el nombre de Cristo. Al abrir tu palabra te suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. Primer libro de la Biblia, capítulo 37. Y hoy vamos a estudiar acerca de un campeón. Vamos a hablar acerca de un gladiador, de un hombre como usted y como yo, que tiene luchas, que tiene diferencias, que tiene problemas en su vida, pero que fue capaz de vencer. Yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana nos gusta la idea de poder tener éxito en nuestras vidas, de poder llevar a cabo las realizaciones, sueños y metas que nos hemos propuesto. Pero el tema de esta mañana, la historia de esta mañana, habla acerca de un hombre que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas de su vida, tuvo victoria. Y de esa victoria, que yo quiero que sea mi victoria y que anhelo que sea la de ustedes, también hablaremos en esta mañana. Así que vamos al libro de Génesis, el capítulo 37, versículo 1. Dice el texto bíblico: Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Parece ser de que no era una familia perfecta. Parece ser de que la familia de Jacob no era la familia ideal, la familia, como diríamos, ¿no? Siempre que uno llega a la iglesia, uno quiere ver a la familia pastoral, ¿cierto? Y la familia pastoral, de alguna manera, como hermanos de iglesia, deseamos que la familia pastoral sea como la iglesia, la familia modelo, ¿cierto? Pues Jacob era el pastor, pero la familia pastoral no era una familia precisamente perfecta. Y yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar alguna vez hemos sentido que nuestra familia es perfecta. Yo creo que nunca, ¿cierto? Bueno, yo me crié casi en una familia perfecta. No es perfecta. Toda familia tiene luchas, tiene dificultades y pasa por crisis. Y la familia de Jacob no era la excepción. Era una familia que tenía demasiados problemas. Número uno, había hijos fuera del matrimonio, ¿no? Jacob no había tenido como no había sido como muy consecuente en ese sentido. Y ahora José, que en ese entonces aún era el pequeño, ¿sí? Porque estaba Benjamín, el más chiquitico, pero Benjamín sí no lo dejaban salir de la casa. Bueno, este servidor se crió en un hogar cristiano, adventista. Y yo soy el mayor de 4 hermanos, somos 4 hermanos en mi casa. Y como hogar adventista, hemos pasado por ciertas dificultades. Es más, de pronto como hijo mayor, no sé cuántos de los que estamos en este lugar somos mayores, somos hijos mayores, primogénitos, o el único, porque si usted es el único, pues es el mayor, ¿cierto? Poquiticos. Bueno, ustedes me entenderán lo que les quiero decir. Los hijos mayores, por ser más grandes, cuando vienen los problemas, uno como que le entran más. Miren, habían problemas en mi casa, les voy a colocar el ejemplo. Mi madre tiene problemas en la válvula cardíaca, mi madre tiene un soplo en el corazón. Mi padre es sumamente nervioso, así que cuando mi mamá tenía un episodio que le daban picadas en el corazón, mi mamá a veces se desmayaba y mi papá no sabía qué hacer con mi mamá porque mi padre es muy nervioso. Y entonces era a mí
que le tocaba lidiar con mi mamá, decirle a mi padre, cálmese, llame a una ambulancia y nos vamos de urgencias para el hospital. ¿Comprenden? Pero hoy no vamos a hablar de los hijos mayores, hoy vamos a hablar de un muchacho que tenía ¿cuántos años? 17. Estaba muy pollo, ¿no? Estaba jovencito. Pero José, este José de la historia, no lo vamos a enfocar como siempre hemos... Es más, no me interesa contarle la historia de José. Me interesa en esta mañana, ya tarde, es contarles a ustedes qué cosas en la vida de José vale la pena recordar. Vale la pena recordar. Número 1, ¿qué era lo que hacía José? Entonces, y versículo 2, el último párrafo. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. José era como chismoso, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando estábamos yo me crié en un apartamento, como tal vez como muchos de sus hijos se crían en casas pequeñas, ¿cierto? Yo me crié en un apartamento, aunque iba a la casa de mi abuela y allí sí era una casa grandísima. En el apartamento éramos 4 niños, corriendo para arriba y para abajo. Y entonces mi madre siempre salía a hacer obra misionera. Todas las tardes mi mamá salía a hacer obra misionera y decía, Andrés Mauricio, usted cuida de sus hermanos y quiero ver la casa organizada. Así que era a ese servidor que le tocaba distribuirlos. Pero éramos una chichigüera, una parranda de niños en la casa. Y siempre hacíamos pilatunas. Y cuando llega mi madre, me acuerdo una vez que reventamos el vidrio frontal del apartamento. Estábamos jugando, nos habíamos visto una película de la Biblia y había una catapulta y entonces estaban tomando una ciudad, ¿cierto? No me acuerdo bien qué película era, entonces claro, uno quiere jugar. Y yo cogí ese exprimidor de limones, que es metálico, y lo amarré en la punta de la escoba, lo amarré con la escoba, hice una catapulta, hermanos. Y entonces yo jugaba con mis hermanos a tirarle limoncitos, ¿no? Y se me fue el exprimidor de limones y rompió el vidrio grueso, un vidrio de como más de 2 metros. El frontal de la casa lo rompí, ese exprimidor salió para la calle. Hermanos, ahí se acabó el juego. Cuando mi madre llegó, ese apartamento parecía un cielo. Barrido, viruteado, encerado, brillado, la cocina limpia, en los baños arreglados, todo estaba bonito, excepto algo, el vidrio. ¿Y saben a quién le preguntó mi madre primeramente qué fue lo que pasó? Pero yo no fui capaz de decirle quién era el que había roto el vidrio. Y por eso me gusta la historia de José, porque si el mayor y los otros mayores no dicen, ¿quién sí dice? El pequeño. Fijo, el pequeño. Y mi hermano Juan Daniel tenía en ese entonces unos 5 o 6 años de edad. Yo tendría como unos 14. Imagínense, ya 14 años jugando en esas. Juan Daniel, ¿qué pasó acá? Y los niños como que no son tan buenos diciendo mentiras, yo no sé qué pasa. Hermano, siempre ese bendito niño era el que decía quién hacía las pilatunas en la casa. Siempre. No es que Andrés Mauricio, no es que Luisa María, no es que Jorge Iván, no es que... Y siempre. Así que por eso la historia de hoy. Tal vez por eso es que los hermanos de José no querían mucho a su hermano menor, porque el hermano menor era el que decía quién era el que hacía las cosas. ¿Quién era el que hacía las pilatunas? ¿Quién era el que se llevaba las ovejas? ¿Para dónde se iban? Y José creció siendo el amado de la casa. Y cuenta la historia que aparte de que era el chismoso de la casa, que él era el correo directo a los papás, a Jacob, él era el que le contaba todo, José también era un hombre soñador. Y en esta mañana, en esta tarde, preguntaré, ¿cuántos aquí alguna vez en nuestras vidas hemos tenido sueños? No, voy a cambiar la pregunta porque esa pregunta es muy obvia. ¿Cuántos nunca han tenido sueños en su vida? Que nunca haya tenido un sueño.
Y les voy a decir mi sueño. El primer pastor que yo vi, que yo me acuerde, que mi memoria me dé, se llama el pastor Hernández, Alberto Hernández, se llama el pastor. Es el primer pastor que yo me acuerde que yo haya visto. Y cuando yo vi al pastor Alberto Hernández en plataforma predicando, esa es la primera idea de pastor que yo tengo de allí en adelante, de niño, desde que me acuerde. Yo siempre crecí soñando llegar a ser pastor de la iglesia, desde pequeño. Y toda mi vida fue construyéndose o fue edificándose bajo ¿qué cosa? Bajo ese sueño de llegar a ser pastor. Y yo sé que todos aquí, en esta iglesia, tenemos sueños, tenemos metas, nos hemos planteado objetivos en nuestra vida. Pero entonces viene otra pregunta: ¿cuánto de ese sueño hemos alcanzado? ¿O será que ya alcanzamos ese sueño? ¿O qué estamos haciendo para que ese sueño se haga realidad? Porque José era un joven soñador, era un adventista, pero ese adventista, ese hijo de Dios, tenía sueños en su vida. Y dice la historia que Jacob entonces a su hijo favorito, versículo 3, e Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo ¿qué cosa? Una túnica de muchos colores. Y esa túnica de sueños, esa túnica de muchos colores, a veces en nuestra vida no se vuelve de colores, sino que se convierte en opacos, en colores opacos, en negro o en gris. Y a veces los sueños de tu vida y de mi vida se ven interrumpidos. Nunca tuve la oportunidad de ir a una iglesia, a un colegio adventista. Siempre quise y soñé estudiar en una escuela o en un colegio cristiano. Pero mis padres no tenían los recursos económicos suficientes y estudié en un colegio público. Y si ustedes me preguntaran a mí qué de mi vida yo quisiera borrar, yo diría que grado noveno y grado décimo. No, octavo y noveno. No, en décimo se compuso la cosa. Yo quisiera borrar de mi vida esos 2 años. Porque yo siempre dije que quería ser pastor y siempre soñé y siempre crecí y traté, no sé si es como ustedes, tal vez sí, de que ese sueño que yo tenía se hiciera realidad. Y a veces en la vida pasa de que cuando tú tienes un sueño, el enemigo quiere destruir ese sueño. Y Jacob le hizo una túnica de colores a José. Y José, yo me imagino que cuando vio esa túnica tan hermosa, que solamente los príncipes se ponían túnica de colores, porque en la antigüedad, de acuerdo a tu túnica, era tu rango. Los esclavos tenían una túnica, los libres tenían otra, y los reyes y los príncipes tenían una diferente. Y José tenía una túnica de color, porque Jehová ha dado túnica de colores a cada uno de sus hijos. Porque somos hijos del rey, por tanto somos príncipes. Y Dios conoce tu sueño y conoce tu sueño. Y a menos de que le entreguemos nuestros sueños a Dios, no se van a hacer realidad. Y cuando los hermanos de José vieron la túnica de colores, hermanos, eso se armó un problema en esa familia, ¿cierto? Mamá, pero usted ¿por qué siempre le da todo a Luisa María? Es que yo sé que es la única mujer de la casa, pero entonces, ¿por qué ella tiene un cuarto solo y por qué nosotros 3 dormimos en un cuarto juntos? Porque ella sí y nosotros no. Y dice la historia de que los hermanos de José se llenaron de envidia, se llenaron de celos a sus hermanos. Es más, llegaron a odiar a José. No sé si estaré hablando en esta mañana para alguien en su hogar que tiene problemas, que no se puede ver con alguien de su familia. No sé si estaré hablando en esta mañana para alguna persona que está teniendo problemas y crisis familiar
y ve que su hogar se está dividiendo. Pero quiero decirles de que los hogares de Dios también sufren problemas y también tienen dificultades. Y cuenta la historia entonces que José no solamente tenía una túnica de colores, empezó a soñar y a tener sueñitos. Y los sueños de José alimentaron el odio que sentían sus hermanos hacia él. Y un día, dice la historia, acompáñenme en sus Biblias, capítulo 37, versículo 13, Génesis capítulo 37, versículo 13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y este muchacho respondió: vea, a mí no me mande a ser mandado, si usted quiere saber dónde están sus hijos, vaya usted. Así dice el texto. Pero cuando Dios te llama a ti a hacer un trabajo, nosotros le decimos: Señor, un momentico, después de 6, no, a las 7 de la noche, que ya esté desocupadito, ahí sí yo hago las cosas. Ahí sí trabajo para ti. No, ahora no, estoy ocupado, tengo dificultad, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo. Si quiere usted hacer la obra, hágala usted, yo no. Así respondió José. Es interesante porque en mi casa, mi hermano Juan Daniel no es perfectamente santo como José. Él es el menor. Ojalá pudiera escuchar que estoy hablando de él, ¿no? En estos momentos tiene 17 años como José, mi hermano Juan Daniel. Es el niño de la casa, yo todavía le digo el bebé. Yo le digo: ¿qué bebé? ¿Cómo estás? Porque como que para uno no crecen, ¿cierto? Uno como hermano mayor como que los ve todavía chiquitos. Y mi hermano Jorge Iván, que mide 1,93, yo todavía lo sigo viendo chiquito. Y yo, el chiquito soy yo. Y me acuerdo mucho que Juan Daniel era así. Miren, mi hermano Juan Daniel, de los 4 hijos en mi casa, yo soy peleón, contestón. Bueno, era, ¿no? Esperamos que sea así. Pero mi hermano Juan Daniel era diferente. Cuando mi mamá le decía algo: Juan Daniel, lave la loza. Sí, ya lo hago. Juan Daniel, esto. Sí, mamá. ¿Usted por qué perdió 3 materias? Mamá, pues ¿qué vamos a hacer? Perdí 3 materias. Era fresco, y no contestaba. Una vez hablando con mi madre y mi padre me decían: ve, Andrés Mauricio, nosotros no le decimos nada a su hermano porque su hermano es obediente, porque él no nos contesta, porque él hace las cosas cuando nosotros lo mandamos. ¿Y saben algo? Cuando yo veo la historia de José, a mí me acuerda a mi hermano, porque Juan Daniel no contesta, mi hermano no discute, pero nosotros tenemos el vicio, porque eso es un vicio, ¿cierto? Que cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando la iglesia te pide a ti algo, mira, Dios, porque un cargo es un llamamiento de Dios. Yo veo un cargo de iglesia como un llamado de Dios. Pero cuando tenemos un cargo, nos mandan a trabajar para el Señor, uno dice: ¿qué cosa? No puedo, no tengo tiempo, no soy capaz. Que lo haga otro, pero yo no lo hago. Y saben, si queremos tener éxito en la vida como José, como este guerrero, debemos de ser obedientes. Obedientes. Y dice la historia que entonces José le dijo: bueno, padre, yo voy. Y él respondió: muy bien. Y le dijo: ve y mira dónde están tus hermanos y cómo están las ovejas. Lo que le preocupaba no solamente a Jacob, eran sus hermanos, era qué estaba haciendo con el negocio familiar. Porque tenían fama, ¿no? Y por ahí dice: cría fama y échate a dormir porque no hay más que hacer. Y José fue, caminó, se encontró a sus hermanos. Y cuando sus hermanos, dice la historia, que lo vieron de lejos, versículo 23, no, antecitos. Versículo 19, voy a leerlo desde el 18. Y ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, y pensaron en qué cosa. Acompáñenme en sus Biblias. Dice el texto bíblico que sus propios hermanos, su propia familia, su propia sangre, aquellos en que tú confías y que tú esperas de ellos confianza, esa gente que pensamos
que nos aman, esa misma gente, esas mismas personas pensaron en José, pero para matarle. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas con hermanos de iglesia, que no se puede ver con su otro hermano y los dos son de la iglesia. Y no se pueden ni tratar, ni saludar, ni nada. Hoy estábamos hablando, teníamos una reflexión con un grupo de hermanas. Y yo les decía que si hay algo que debe caracterizar la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, es algo que se llama unidad. Unidad. Y yo no sé, yo quisiera pensar que la iglesia central de Bogotá, la iglesia mamá de todas las otras, la mamá de todos los pollitos que hay regados aquí en Bogotá, es una iglesia unida en Cristo Jesús. Pero dice la historia que no solamente dijeron, ahí viene José, el del manto de muchos colores. ¿Qué fue lo que dijeron de José? Ahí viene ese soñador, ahí viene ese hablador. Y entonces dice la historia que hablaron de matarle, pero su hermano Rubén dijo, no lo matemos, metámoslo en una cisterna. Y cuando José llegó y los vio y los saludó, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Lo cogieron, lo tomaron, le quitaron. Yo me imagino que por la fuerza le rompieron la túnica. Imagínate, 10 personas encima de ti. Y lo metieron en un pozo. Y en ese mismo pozo es que ustedes y yo nos encontramos en esta vida. Tal vez el momento de mayor crisis en mi vida fue justamente cuando cruzaba mi adolescencia. Porque aunque yo quería y siempre tuve sueños y yo soñaba llegar a ser un pastor y esa túnica de sueños que Dios me había regalado tenía muchos colores, en ese momento de mi vida se empezó a teñir de grises y los colores empezaron a desaparecer de mi vida y en ese momento yo a veces ni sentía ganas de venir a la iglesia. Mis compañeros se burlaban de mí. Ahí viene el sacerdote, ahí viene el cura. Yo soñaba ser pastor y claro, en esa edad es que tú empiezas a mirar a quiénes, a las chicas, ¿no? Y como yo era chiquito, mis compañeros que eran grandotes, me decían, yo estaba mirando a una muchacha y yo me la acercaba a hablar con ella y usted no puede hablar con ella, los curas no se casan. Y claro, te hundían y como que entre tú más quieres salir adelante, como que la vida más se ensaña contigo y todo lo que tú planeas y todo lo que tú sueñas y todo lo que tú proyectas, como que finalmente no se fuera a cumplir. Y el sufrimiento de este joven fue terrible porque no lo estaban haciendo personas ajenas, lo estaban haciendo sus propios hermanos. Y yo sé que hay aquí en esta iglesia personas que se encuentran en el mismo hoyo de desesperación que José. Y si hoy hemos venido hasta este lugar es porque tenemos una necesidad de Dios. Y a veces pareciera como si no hubiera solución. ¿Saben? La historia no termina que José lo metieron en un hueco. La historia dice que estaban pensando en matarlo, lo metieron en un hueco a pensar cómo lo iban a matarlo de tal manera que se viera como algo digno. Y entonces vino una caravana de ismaelitas y lo vendieron como esclavo. Y acompáñenme en estos momentos al libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Porque ya José no era un hombre libre, ahora José era un esclavo. Y hay un hermoso poema. Yo antes escribía poemas, pero solamente me acuerdo partes de ese poema. El poema habla que el hombre siempre busca libertad y ha vivido y luchado muerto por libertad. Esa palabra libertad que a algunos quema, pero que a otros
que otros mueren por ella. Esa palabra libertad cuesta vidas, ha costado sangre, lágrimas, dolor a la humanidad, y el hombre vive por libertad. Pero seguimos siendo esclavos. Aunque el hombre lucha por libertad, sigue siendo esclavo, y en particular esclavo del pecado. Y lucha, te sacudes, te estremeces, gimes y lloras, pero porque tienes un sueño que es libertad, pero aún sigues siendo esclavo. Entregas tu vida a Cristo esperando libertad, pero ya no eres esclavo más del pecado, ahora eres siervo y esclavo de Cristo. Y quisiera preguntar en esta mañana, ¿a quién servimos? ¿A qué amo servimos? Porque José, aunque había crecido en un hogar donde tenía libertad, era un hombre libre, ahora se encontraba esclavo. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Ahora, ¿yo a quién sirvo? ¿Tú a quién sirves? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y yo quiero pensar como Pablo que en esta hora aquí no hay ningún esclavo del pecado. Y si hay algún esclavo del pecado que siente que en su vida todavía hay cosas que no ha podido cambiar, que quiere cambiar, pero que no puede, hoy es el día de libertad. Pero gracias a Cristo, aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón, de ese modo, a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Versículo 18, y liberados del pecado, habéis llegado a hacer ¿qué cosa? ¿A qué cosa? Mano, no los escucho. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres un siervo de justicia. Dígaselo. Porque no podemos vivir más como esclavos. Ahora José, ese joven de 17 años, estaba en Egipto. Y dice la historia en el capítulo 39 del libro de Génesis, que en Egipto, aunque todo parecía mal, porque cuando no te salen las cosas bien, te estresas. Cuando las cosas no salen como tú planeas, te deprimes. Y aun cuando José había vivido una vida aparentemente bien, gozaba del amor de su padre, ahora José estaba lejos de los suyos. Se encontró en una tierra extraña que no conocía y ahora tenía un amo llamado Potifar. Dice la historia que un hombre llamado Potifar, un tal oficial, general de Faraón, capitán de la guardia, versículo 1, compró a José de mano de los ismaelitas. Pero la historia no me interesa, la historia de Potifar, me interesa el versículo 2. Pero Jehová estuvo ¿con quién? Con José. En esos años en el colegio yo me sentía solo. Yo estudié en un INEM. Haga de cuenta como el INEM de Kennedy. Yo estudié en un INEM. El de Manizales se llama INEM Baldomero Sanincano. Nunca se me va a olvidar. Y cuando tú te sientes pisoteado por las personas, que te tratan como una cucaracha, te colocan sobrenombres. Allá va el pastorcito, allá va el cura, allá va el sacerdote, me decían de esa manera. Y se burlan y se ríen de ti, pareciera ser como que la vida no tiene colores, como que los sueños que Dios puso en ti como que se desvanecieran. A veces uno ni siquiera quisiera vivir, hermanos. Y el INEM tiene 8 canchas de baloncesto. Tiene una cancha de fútbol grande, 2 canchas de voleibol. Y yo me iba y me sentaba en la mitad de una de las canchas de baloncesto. Yo siempre utilizaba una, por allá bien escondida.
Y me sentaba ya y a veces no entraba a clases porque no le veía sentido a la vida. ¿Para qué vivir siendo que todo el mundo pisotea mis sueños? ¿Para qué este mundo y estar en este mundo si yo lo que siempre soñé? La gente lo va a ver como un ridículo y se burlarán de mí. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué estudiar? Si nadie va a valorar el esfuerzo que yo estoy haciendo por alcanzar mi sueño. Y hermanos, yo les digo la verdad, yo lloraba. Y mucho, me sentía solo. Y mi padre, mi madre, yo vivía con mi papá y mi mamá y con mis hermanos, pero yo me sentía solo. No sé si es fácil ser hermano mayor, no lo sé. Yo pienso que no, pero ser hermano no es fácil, ser humano no es fácil. Pero no sentía un apoyo en ese momento. Y cuando tú te sientes en el hueco, cuando tú te sientes en la cisterna y sientes de que no hay salida, ve la luz pero no puedes alcanzar la libertad, como que la vida de uno no tiene sentido. Yo creo que esa época de mi vida fue de mucha melancolía, demasiada. Pero a veces hay un viejo adagio, ¿no? Dicen por ahí que cuando tú estás mal te caen las plagas, ¿no? Y pareciera ser de que en ese momento de mi vida hasta me hubieran caído todas las plagas. Porque ya aún empezaba a cuestionarme de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que predico, que desde los 7 años predico? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está ese Dios que yo conocí, del que me habla mi madre, del que escuchaba de mi padre? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí que soy tan bueno? Si yo no soy rebelde, bueno, un poquito en ese entonces, pero soy un buen hijo. Soy como era como el hijo de la parábola. No, padre, no puedo, no voy. Y al momentico se arrepentía, iba y lo hacía. Así era este servidor. Y dice la historia que, bueno, José llegó a Egipto y aparentemente empezó a vivir bien. Al poco tiempo, Potifar empezó a ver de que todo lo que hacía José prosperaba porque Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y lo puso allí, pero hermanos, apareció la diabla. Apareció la diabla. Miren, hermano, les voy a decir algo. Un esclavo le pertenecía cuerpo y alma a su amo, ¿sí o no? Cuerpo y alma. Si el amo le decía a un esclavo, agáchese, el esclavo se tenía que agachar. Córrase, camine en 4 patas, arrastre. Todo lo que el amo dijera al esclavo, el esclavo tenía que hacer. Es más, era una costumbre que los amos abusaran de sus esclavos. Y pues la diabla estaba acostumbrada, ¿cierto? Y pues en el tiempo de José, ustedes saben cómo se decían los egipcios, ¿no? Los esclavos se decían nada más con una minifaldita aquí y de aquí en adelante pelado, todo pelado, no tenían camisa, no tenían, ¿cómo se dice eso? Camisilla ni nada, eran pelados. Así que José era un muchacho en la flor de su juventud, acuerpado, musculoso, bien parecido, ¿cierto? Lindo. Y pues el esclavo. Dice la historia que cuando José estaba bien, esta mujer no fue con romanticismo, no fue y le dedicó una canción ni le trajo un dulcecito a José, ni cierto. No fue romántico. Ella le dijo, ven y acuéstate conmigo. Así. Nada de romanticismo, nada de suavidad, qué delicadeza ni qué nada. De una vez, ven y acuéstate conmigo. ¿Y qué debía de hacer José? Era un esclavo. Y José debía de obedecer ¿a quién? A su amo. Pero yo digo que José es un hombre valiente y es un guerrero, hermanos. Porque aun siendo esclavo en el pecado, en Egipto,
José decidió desobedecer a su amo y convertirse ya en un esclavo más del pecado, sino ahora un esclavo de Cristo. Y José le dice a ella, síganlo leyendo, la idea mía no es contarle la historia, solamente resaltar lo importante. José le dice a ella, ¿cómo se te ocurre yo acostarme contigo? He de pecar contra Dios. ¿A qué le importaba a José? ¿Qué le importaba a José? Dios. Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero es muy cierto. A nosotros nos enseñaron a pensar, bueno, ¿y qué pensaría Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si yo hiciera esto? Y saben, aunque es algo muy conocido, en estos momentos yo pienso que es algo muy real. Porque José no estaba pensando en él, estaba pensando en lo que Dios pensaba de lo que él hacía. Y yo no sé cuántos de los que estamos en esta iglesia pensamos en lo que puede Dios pensar de mis acciones o de mi vida. Yo no sé si tú en lo que haces, en lo que dices, en lo que piensas involucras a Dios. Pero si involucras a Dios, tienes que ver que aún José, siendo esclavo del pecado, no se pertenecía a sí mismo. Él se volaba y lo mataban. Él tenía que obedecer a esta mujer. Y aún así él dijo, no, yo no la voy a obedecer, yo voy a servir a Dios. Y cuando tú empiezas a servirle a Dios en tu vida cristiana, empiezan a haber problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú dices, yo sirvo a Cristo. Y empieza, como que eso se alborotaran los problemas. Me acuerdo que el día que me iba a bautizar, primero mis padres no querían que me bautizaran. Y finalmente accedieron. Y cuando ese sábado en la mañana salíamos, se reventó el registro del agua en la casa. Se le rompió un tacón a mi mamá. Como cosas raras. Me acuerdo también que estaba en el bautisterio, en la central de Manizales, no en la central de Bogotá, en la central de Manizales. Y cuando el pastor Daniel Ospina me tenía allí para bautizarme, yo miro hacia atrás y, hermano, veo un cucarroncito. ¿Si era un cucarrón o era un bicho, hermano? Feo, ahí flotando en el agua. Y justo ahí era que me iba a meter el pastor. Claro, cuando el pastor me va a meterme a mí en el agua, yo miro el bicho y yo me le corro y me bautiza como de medio lado, ¿cierto? Como hacia allá. Porque cuando tú empiezas o decides servir al Señor y haces las cosas bien para Dios, pareciera ser como que tuviéramos enemigos que quisieran destruirnos y acabar con nuestra vida. Y ahora José estaba bien. Él era el mayordomo de la casa, él era el esclavo más con rango mayor que había en la casa de Potifar. Pero ahora, por culpa de esa mujer, de esa diabla, ahora José lo mandaron ¿para dónde? A la cárcel. Y no pasó 1 año, ni 2 años, ni 3, ni 4, ni aún 5. Pasaron muchos más años y José estaba en la cárcel. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, Señor, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena servirte? Miren, mi padre, por guardar el sábado, lleva más de 1 año y medio sin trabajo, mi padre. En la casa, nosotros los hijos sostenemos ahora el hogar. Ese servidor manda para mi casa. Pero pareciera ser que entre tú más deseas servir al Señor, hacer las cosas bien, como que la vida más ensañara en destruir tus sueños, tus ideales, tus metas, tus objetivos. Pero les digo algo, hermanos, y eso es una bendición. No es para siempre. ¿No es qué cosa? Yo no, ¿son cuántos aquí en la central y no los oigo? ¿Será que esto dura para siempre o no dura para siempre? Esta situación no es para siempre. Y en la cárcel José se encontró con un hombre. Ese hombre
tuvo un sueño y José, ese soñador que era antes, ahora le servía a interpretar los sueños. Y José le contó su sueño y cuando salió le dijo, acuérdate de mí cuando esté libre. Y al poco tiempo precisamente el copero del rey salió libre. Y pasó años y se le había olvidado a este hombre de José cuando un día un sueño de José, un sueño de Faraón, y todo cambió en la corte. Ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni nadie. Porque cuando Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, para mi vida, llueva, truene o relampaguee, Jehová cumplirá ese sueño que tiene para ti. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, para terminar en esta mañana, en esta tarde. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice el texto bíblico, estoy seguro, estoy convencido que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh querido, aunque este mundo rompa tu túnica de colores, aunque te metan en el hoyo, yo aprendí que Jehová estaba conmigo en el hoyo. A veces las cosas de esta vida no nos permiten ver, pero si algo me sacó a mí de ese momento de crisis, de ese momento de dificultad, como el que tú puedas tener, o peor aún, hoy te quiero decir que así como pasó conmigo, Jehová estuvo con José. No solamente en su casa, en el hoyo, en la casa de Potifar. Jehová estaba con José también en la cárcel. Y ahora que Dios lo llamó, porque fue Jehová quien llamó a José, y lo llamó para que fuera vicepresidente de Egipto, gobernador de toda la tierra de Egipto. Jehová aún seguía con José. Y si tú quieres ser vencedor, si tú quieres ser un guerrero y vencer en esta batalla, tienes que utilizar la armadura de José, Jehová de los ejércitos. Mi armadura, mi escudo, mi sostén, mi vida entera se la debo a Él. Y yo sé que faltan muchos años, vendrán muchos momentos difíciles, pero he aprendido, estoy aprendiendo y aprenderé que aún en el hoyo y que aún en la cárcel de tu vida, Jehová siempre está y estará con nosotros. Vamos a escuchar un especial en esta hora. Mientras escuchamos ese hermoso especial, yo solamente voy a invitar a 5 personas, solo 5, no me interesan más, que vengan hasta este lugar. Si tienen luchas y están cansados de luchar y están cansados de estar en ese hoyo, pero quieren salir de allí, quieren vencer como juez, solo 5, que vengan conmigo y tendremos una oración especial por esas 5 personas, mientras escuchamos este tema especial. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Porque Él vino hasta el hueco de nuestra vida. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. ¿Qué quieres pedir? Cada momento la veo en Por tu hogar. mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír retumbantes truenos, y al contemplar el sol su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti por toda tu alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Dios cambia. Dios puede hacer grandes obras en nuestra vida. Porque no solamente Dios viene y llega hasta el hoyo, hasta la cisterna donde estamos metidos, sino que Él no viene solo, Él viene con una cuerda. Porque Él desea sacarnos de allí. Hoy todos expresamos necesidades en nuestras vidas, pero debemos de confiar en Dios, que Él puede. Yo no puedo, Él sí puede. Debemos declarar en nuestras vidas que somos incapaces, pero tener la valentía de aceptarle a Él como nuestro ayudador, nuestro Salvador. Él lo ha prometido. Al Redentor que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador nuestro vivir. Amén. Mientras oramos, yo invitaré a aquella persona que está sentada, pero que también tiene luchas en su vida como José, que tal vez está en el hoyo y en la cisterna del desánimo, de la desesperación o del pecado, que levante su mano mientras oramos. Cierra tus ojos, nosotros aquí lo haremos de rodillas, pero tú levanta tu mano allí, como señal, como símbolo de tu necesidad que Dios ve. Oremos. Querido y bendito Padre que estás en el cielo, oh Señor, queremos vivir y estamos cansados de ser esclavos del pecado. Estamos cansados de vivir en este mundo de desesperación, de lucha, de escarnio. Estamos cansados de luchar por libertad, de luchar por restauración en nuestra familia. Estamos cansados de luchar contra la vida que se empeña en destruir nuestros sueños de vivir contigo
y servirte para siempre. Hoy, Señor, queremos que esa túnica de colores que simbolizan nuestros sueños, hoy, Señor, tú no la devuelvas en el nombre de Cristo. Padre, hemos venido y han venido hijos tuyos hasta el altar porque tienen necesidades, porque hay necesidad de trabajo, hay necesidades económicas, hay necesidades espirituales, hay familias que se están destruyendo y que necesitan de ti, hay jóvenes, hijos, hermanos que se están alejando de tu iglesia. Y hoy, Señor, doblamos rodillas y levantamos nuestras manos y clamamos, porque queremos de que ellos, oh Señor, en ellos operes un milagro que solamente tú puedes hacer. Padre, sácanos de esta cisterna. No queremos vivir más en este hoyo, en este hueco, Señor. Estamos cansados de luchar para salir. Y a veces pareciera que por fin salimos y de momento a otro volvemos y caemos aún más profundo, y te suplicamos, oh Señor, que nos liberes, que nos tomes en tus brazos, tú que descendiste hasta el mismo hoyo que nosotros y aún más bajo para salvarnos del pecado. Te rogamos, Señor, que nos des restauración en nuestras vidas, que nos des sanidad y que nos levantes con el amor del Padre, con el poder del Hijo y con la guía salvadora del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Yo sé que ya se acabó el tiempo. Sony. Yo sé que ya se acabó el tiempo, pero yo quiero hacer algo, me dirán loco, pero yo quiero hacer algo loco.